will you get back at me? Bienvenidos a la sección Novelas Ligeras de Blue Lock. En este caso empezaremos con la de Izagi, que contará la historia antes de su llegada a Blue Lock. Capítulo 1, la selección. A ella no le disgusta la taza de yakisoba, de hecho a ella le gusta, por lo general es delicioso, pero comerlo 3 veces al día como comida. Quien piensa esto es Taeyeri Anri, una empleada de la Unión de Fútbol de Japón. Los yakisobas instantáneos están vacíos apilados en el escritorio. El contenido de las bolsas de compras en el piso también son yakisobas, y además un yakisoba instantáneo está siendo sorbido por el entrenador de Blue Lock, Ego Shinpachi. Su boca está masticando, pero los ojos saltones detrás de sus lentes están mirando el monitor. Es un entrenador que la propia Anri invitó. Él es la persona clave contratada por ella para llevar a Japón al campeonato de la Copa del Mundo, y la persona que ideó el escandaloso proyecto llamado Blue Lock. Es muy extraño, pero ella sabe que es un gran hombre y que no podía medirse con el sentido común, aunque no sabía que le gustaban tanto las tazas de fideos. Está un poco preocupada de que pueda poner en riesgo su salud. Ahora, aquí está el siguiente video para la selección, dice ella. Anri vuelve a centrar su atención en el trabajo después de comer una taza de yakisoba y luego usa el control remoto para cambiar la pantalla. La sala de monitoreo de Blue Lock está formada de la siguiente manera. Toda la pared está llena de varias pantallas e incluso más computadoras para administrar grandes cantidades de datos. En la pantalla se reproducían los mejores momentos de las finales de la prefectura de Saitama, la ronda preliminar para el Campeonato Nacional de Fútbol de Escuelas Secundarias. La cámara están siguiendo al jugador número 11. El final del partido, el jugador número 11 hizo un último pase brillante, pero su compañero de equipo decidió disparar al arco. Anri detuvo el video. Este chico no es un buen delantero. Continuaré con el siguiente video para la selección. Ego y Anri están a punto de realizar un experimento para crear los mejores delanteros del mundo. 300 delanteros menores de 18 años, la gema sin pulir, convivirán y se someterán a un programa especial de entrenamiento de punta ideado por Ego. Y eso es Blue Lock. Ese jugador que sobreviva en Blue Lock y sea el último que quede después de expulsar a los otros 299 será el mejor delantero del mundo. Entonces, este niño que se apresura a dar un pase a su buen amigo y compañero de equipo no sirve. Lo que buscan no es este tipo de juego amistoso que piensan los demás, pero Ego habla. Espera, Anri-chan, espera, este es un material interesante. Ego acababa de terminar su taza de yakisoba y se inclinó hacia adelante. Miró la pantalla como si estuviera devorándolo. Muéstrame todos sus videos. ¿Cuál es su nombre? Anri se apresura a comprobar los datos. El número 11 del equipo de fútbol de la escuela secundaria Ichinan es Izagi Shoichi. Reprodujo imágenes de algunos de los partidos de Izagi y tenía una forma de moverse totalmente sistemática. Pasar el balón, elevar el eje de ataque y luego pasar el último pase a un jugador libre. Pensó que ciertamente es extraordinario, pero solo eso. Todos los delanteros revolucionarios son raros egoístas. Disfruta de tus propios objetivos por encima de todo y vive solo para ese momento. En el campo eres el actor principal. Todos los demás, además de ti, son actores secundarios. Si no te conviertes en el mayor egoísta del mundo, nunca podrás ser el mejor delantero del mundo. Eso es lo que piensa Ego. El propio juicio y los prejuicios de Ego determina que 300 delanteros están invitados a Blue Lock, pero Anri lo sabe. Izagi Shoichi, este chico está fuera de discusión, pero Ego tiene otros planes. Sí, eso es bueno. Izagi Shoichi, Anri he decidido convocarlo. Aunque Anri estaba desconcertada, se apresuró a marcar la casilla invitar en los datos de Izagi Shoichi. Capítulo 2, el bebé llorón Yo-chan. El padre está frente a Yoichi, un Yoichi bebé que se le compró un juguete nuevo. Mientras agitaba el sonajero azul claro, la cara de Izagi se arrugó e hizo una mueca. Comenzó a llorar. Su padre estaba tan decepcionado que su hijo haya llorado por el juguete que había comprado para hacerlo feliz. Eso no funcionará, le dice su esposa. Yo-chan tiene miedo a los ruidos fuertes y le da un osito de peluche. Pero el pequeño Izagi lloró aún más. Oh, él también le tiene miedo a Teddy, dice su padre. Un padre amable y tranquilo, Izai, y una madre tranquila y tierna, y yo. Con dos padres gentiles, Izagi Shoichi nació tímido. El sonido de la tetera hirviendo, un perro paseando, el desprendimiento de una cigarra. Escucha eso y se asusta y comienza a llorar. Cuando veía a un extraño, inmediatamente se escondía detrás de su madre, lo que le dificultaba hacer amigos o ir al jardín de infantes. En el verano, cuando Izagi tenía 3 años, tuvo un incidente causado por su timidez. Izagi estaba jugando en la sala cuando de repente vio un espacio vacío y comenzó a llorar. Iyo rápidamente lo consuela mientras sigue llorando en sus brazos. ¿Qué ocurre? ¿A qué le tienes miedo?, le pregunta. Izagi gritó y señaló desesperadamente el espacio vacío. Incluso si Iyo forzaba la vista no podía ver nada. No había nada más que una pared blanca. ¿Pero qué hay ahí?, le pregunta. Iyo se estremeció cuando escuchó la siguiente línea. Mamá, ¿no puedes verlo?
Un escalofrío recorrió la columna de Iyo mientras abrazaba a su hijo, que lloraba aún más fuerte. ¿Este niño puede ver cosas que no se pueden ver? Isagi comenzó a señalar espacios vacíos y a llorar. En la esquina de la cocina, en la ventana del dormitorio, en el armario. Hay algo en esta casa que solo Isagi puede ver. ¿Podría ser un fantasma? Mientras la pareja discutía seriamente si debían hacerse un exorcismo, Isagi comenzó a llorar nuevamente. Mientras abrazaba a Isagi, Issei e Iyo también temblaron. En ese momento, cerca del oído de Issei, escuchó un sonido. Ese sonido desagradable propio del verano. Pasó por el rabillo del ojo y él mira hacia arriba con sorpresa. Por primera vez, Issei pudo ver lo que Isagi había estado viendo. Ahora lo sé, querida. Isagi le tiene miedo a los mosquitos. Isagi había visto mosquitos desde una distancia que la gente común no puede ver. Entonces, rociaron repelente de mosquitos y los fenómenos psíquicos de la casa de Isagi se resolvieron. Entonces, ocurrió otro incidente. Mientras jugaba en el parque, a veces sostenía su cabeza y empezaba a llorar. Le preguntaban si le dolía la cabeza, pero Isagi decía que no. Miró al cielo y lloró. Así que sus padres miraron a su alrededor para ver si había caído una nuez o si alguien le había tirado una piedra, pero no había nada. Al no tener otra opción, abrazaron a Isagi, que lloraba inquietantemente, y se fueron a casa. Cuando llegaron ahí, empezó a llover. Al principio pensaron que era una coincidencia, pero continuó durante tanto tiempo que ellos finalmente se dio cuenta. Isagi le tiene miedo a la lluvia. El olor del aire, la humedad del viento, las nubes veloces, era sensible a los cambios en el cielo, sintiendo que iba a llover. Isagi tiene miedo porque tiene un amplio campo de visión, alta conciencia espacial, vista, visión cinética, sentido del olfato, oído y sensibilidad de la piel, todos excelentes. Detecta el más mínimo cambio a un nivel que la gente común no puede ver ni notar y evita el riesgo. Por eso no le pican los mosquitos ni lo atrapa la lluvia. Este sentido superior en el fútbol conduce a capacidades de prever la situación a través de la conciencia espacial, pero si sus padres ni él mismo lo sabían en ese momento, entonces el punto de inflexión para este llorón Yo-chan llegó cuando tenía 4 años. Su padre recibió entradas de la liga japonesa y la familia decidió ir a ver el partido. La sede fue el estadio Saitama. Sus padres tenían poco interés en el fútbol, pero como era un juego en casa, el lugar estaba repleto de fanáticos locales entusiastas. Contrariamente a la expectativa de sus padres de que se asustaría de la multitud y lloraría, Isagi no lloró. Cuando comenzó el juego, Isagi sintió una punzada en el pecho que nunca antes había sentido. La hierba verde brillante y el cielo azul. Jugadores persiguiendo la pelota. La multitud enloquece. No conoce las reglas ni nada, pero quiere estar ahí. Él también quiere perseguir la pelota. Yo también quiero jugar al fútbol, pensó. En el camino a casa desde el juego, Isagi les dijo a sus padres: quiero una pelota de fútbol. Fue sorprendente que su tranquilo hijo mostrara interés en el fútbol, pero por supuesto, sus padres lo apoyaron mucho. Inmediatamente le compraron una pelota de fútbol y los ojos de Isagi se iluminaron cuando vio la pelota blanquinegra. Al ver a su hijo patear la pelota con tanto entusiasmo, Issei e Iyo no pudieron evitar sentirse felices. No importa si es un llorón mientras crezca sano. Por primera vez su tímido hijo único les mostró lo que quería hacer con su propia voluntad. Eso solo fue suficiente para satisfacerlos por completo. Capítulo 3. Noel Noah. Desde entonces Isagi ha sido un apasionado del fútbol. Le pidió a sus padres que lo enviaran a clases de fútbol y cuando había un partido de fútbol en vivo se sentaba y lo miraba por televisión. Juega fútbol todo el tiempo durante su hora de almuerzo y después de la escuela. Hizo amigos a través del fútbol e Isagi, que solía ser un llorón, se volvió cada vez más activo. Aún así, su personalidad tímida y tranquila no cambia. Nunca se pelea con sus amigos y nunca desobedece a sus maestros. Un chico sencillo y que le encanta jugar al fútbol. Pero cuando tenía 8 años, sucedió algo asombroso. A través de la televisión conoció a un jugador. Era el joven Noel Noah, que marcaba goles sin cambiar nunca una sola expresión facial. El jugador va superando al enemigo uno tras otro y marca un gol sin falta. Isagi no puede apartar los ojos de esa jugada de otro mundo. Fue demasiado asombroso. Fue tan genial, incluso en su entrevista posterior a la victoria. Estuviste fantástico otra vez hoy. ¿Cómo te sientes mirando hacia atrás en el partido? ¿Cómo te sentiste con ese supergol? Nada especial, hice mi trabajo como siempre, respondió el entrevistador algo emocionado con indiferencia. No me malinterpreten, no importa si es un supergol o no. Cada gol es un punto. El fútbol es un deporte en el que se anotan puntos y yo estoy en una posición en la que se espera que anote goles. Para eso estoy viviendo, así que hice lo que tenía que hacer. Noel Noah no muestra una sola sonrisa, pero la voz del entrevistador se hace cada vez más fuerte con emoción. ¿Puedo tomar eso como una declaración de que quieres convertirte en el mejor delantero del mundo y apuntar a la Copa del Mundo? Ganar no es lo único en el fútbol. Por supuesto que quiero ganar la Copa del Mundo, pero quiero sentir todo lo relacionado con el fútbol, como por ejemplo, Isagi nunca olvidará la línea que sigue. En lugar de ayudar a mis compañeros a ganar 1-0, se siente mejor lograr un triplete y perder 3-4. No puedes vender este tipo de emoción en ningún lado, ¿verdad? Una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Isagi. Esta persona sabe por qué amo el fútbol. Cuando vio fútbol por primera vez, no fueron solo los sentimientos de qué genial y qué asombroso lo que lo conmovió profundamente. Más que eso, lo encontró hermoso.
famoso. El fútbol es un juego de equipo, 11 jugadores contra 11, y también es un juego individual. También están los espectadores del entorno, el estadio, el espectáculo y la batalla de la vida. Quiere ser ese delantero, el que está en el centro de todo. Quiero ser como Noel Noah, pensó. Noel Noah, quien está tratando de llegar a la cima del mundo del fútbol. Yo también voy a ser como Noel Noah. Se dice que la forma más rápida de mejorar no solo en el fútbol sino en otros deportes es imitando a los profesionales. Aunque nadie le enseñó, Izagi imitaba cada movimiento de Noel Noah. Vio sus videos, los analizó y los registró en un cuaderno. Pensaba todos los días practicando, llenando su mente con el fútbol de Noel Noah. Un día representaré a Japón y marcaré un gol en la final de la Copa del Mundo, pensaba. Su objetivo es ser Noel Noah. Cuando se le pregunta a quién admira más, responde Noel Noah. Escribe en su tarjeta de presentación: mi sueño es ser el mejor delantero del mundo, y su pedido a Santa Claus es un trofeo del campeonato mundial. Izagi se volvió más fuerte y mejor. No tenía miedo de encontrarse con sus oponentes como si nunca hubiera sido un llorón. En la escuela primaria marcó un gol superando a 5 oponentes seguidos. Se hizo conocido como el delantero imbatible en su ciudad natal, Saitama. Voy a ser un delantero como Noel Noah. Ese sueño cambió mucho a Izagi. Después de graduarse, ingresó a una potencia local de fútbol, la escuela secundaria Ichinan. Capítulo 4, uno para todos. Ser un delantero como Noel Noah. Primero iré a la escuela secundaria Ichinan, jugaré en los nacionales, luego me convertiré en profesional, me llamarán para la selección nacional y anotaré un gol en el mundial. Ese es el sueño que guarda en su corazón desde aquel día que tenía 8 años. El primer día al unirse al club de fútbol en la escuela secundaria estaba lleno de anticipación por el primer paso que es este sueño. Cuando entró a la sala del club ya había algunos estudiantes que parecían ser nuevos miembros. El club es fuerte e histórico, con certificados de copas antiguos, adornan los casilleros y el lema del club escrito con pinceladas en la pared más grande. Mirando el lema amarillento del club, que no se sabe hace cuánto tiempo lleva colgado ahí, una diminuta sensación de malestar brota en el corazón de Izagi. Uno para todos, todos para uno. Una dificultad tras otra, no hay muro que no podamos superar si trabajamos juntos. Algo está mal, ¿no es así? Uno para todos, todos para uno significa que cada uno debe actuar por el bien de los demás, y los demás deben actuar por el bien de cada uno. Suena bien, pero ¿no está el juego más lejos de ese ideal? El fútbol que encendió su corazón fue aún más cruel. El delantero que rompió sin ayuda ese mundo cruel era hermoso. Eres Izagi Yoichi, ¿verdad? De repente alguien le tocó el hombro y cuando se dio vuelta había un estudiante alto que parecía ser un nuevo miembro del club. Sí, pero esto es increíble. Soy Tada Tomonari. Yo también soy delantero, te he visto en una competencia antes, estuviste muy bien. Soy tan afortunado de estar en el mismo equipo contigo. No es nada, respondió. Cuando conoce a alguien por primera vez, Izagi se sobresalta un poco. Hola a todos, es Izagi-kun. Tada llamó a todos. Es realmente él, es Izagi Yoichi. Ha ganado un torneo regional una vez. Los compañeros de primer año se reunieron a su alrededor. Todos parecían ser alegres y agradables. El juego de Izagi-kun es completamente diferente a cualquier estudiante de secundaria. Fue una locura. Tada le habla sin dudarlo e Izagi comienza a relajarse. Él también es un delantero, por lo que podría entender. Tímidamente señala el lema del club en la pared. Tada-kun, ¿no crees que hay algo mal con esto? Habló sobre la sensación de incomodidad que sentía. ¿Por qué? Lo mira asombrado. El fútbol se siente bien porque puedes vencer a tus oponentes y marcar goles por ti mismo, ¿verdad? Esa es la alegría de ser delantero. No se trata de unir fuerzas, sino el poder de cada delantero individual, supongo, dice Izagi. Tada le responde, no puedes jugar fútbol solo. ¿De qué estás hablando? El fútbol es un deporte que juegan 11 personas. Mi objetivo es un juego de equipo que represente el vínculo de esas 11 personas. Uno para todos y todos para uno, dijo Tada. De repente todos pasan un brazo alrededor de los hombros del otro. Unamos todas nuestras fuerzas y vayamos a las nacionales. Cuando Tada dijo esto, sus otros compañeros de equipo se emocionaron. Soy el único que piensa que esto es ridículo, pensó Izagi, pero no se animó a decir nada más. Al poco tiempo de unirse al club, Izagi estaba convencido. La filosofía futbolística de Ichinan está lejos de su ideal. El entrenador fue amable, compasivo y agradable. Sin embargo, su práctica de desarrollar el juego pasando la pelota es honestamente aburrida. El énfasis del entrenamiento no está en la potencia y la velocidad, sino en una combinación con sus compañeros de equipo. Se trataba de trabajar en equipo, mantener el balón en juego con pases precisos mientras se acercaban a la portería. A Izagi lo felicitaban por sus pases. Respondía con una sonrisa, pero cada vez que sus compañeros lo felicitaban se preguntaba, ¿es esto lo que debería estar haciendo? No importa cuántos buenos pases haya hecho, nunca sintió que se estaba acercando a su sueño. Estoy realmente seguro de que esto es lo que quiero, piensa Izagi. Siendo talentoso, Izagi, que practica con entusiasmo, recibió el número de uniforme a pesar de que solo era un estudiante de primer año y comenzó a participar en los juegos de práctica. Pero ni siquiera en los partidos se le pide que sea delantero. Están ganando juegos y él no tiene intención de quejarse, pero aún así, un día al final de una práctica, Izagi tuvo el coraje de su vida. Por un capricho decidió decirle al entrenador lo que pensaba.
Mirando la parte trasera del carruaje que estaba a punto de irse, dijo: disculpe entrenador, ¿qué pasa Izagi? Lo miró. Al ver al tranquilo y obediente Izagi hablar con el entrenador, sus otros compañeros que estaban a punto de irse también se detuvieron. Me gustaría ir por el próximo partido como delantero, me gustaría disparar más si es posible. Esto fue todo lo que Izagi pudo reunir. El entrenador se rió. ¿Quieres presumir? El entrenador se rió a carcajadas y sus compañeros también se rieron a carcajadas. Hasta ahora podrías haber ganado partidos con tus habilidades individuales, pero la escuela secundaria no es pan comido. En primer lugar, practica a fondo el juego en equipo. Ganamos juntos y nos hacemos más fuertes juntos. Si haces eso, tendrás el doble de alegría y la mitad de la pena. Esto es el fútbol de Ichinan. El entrenador habló una y otra vez sobre la importancia del equipo y confió en que Izagi contribuyera a ello. Ichinan es un equipo que apunta a participar en los nacionales con los 11. No creas que el fútbol lo puede ganar una sola persona. Izagi se puso rojo por la vergüenza e inclinó la cabeza, y el entrenador seguía. El fútbol de Ichinan es ganar a través del juego en equipo, y esa puede ser la forma japonesa de jugar al fútbol. Estoy seguro de que sabes a lo que me refiero. Izagi, cuento contigo. Le dio una palmada en la espalda y el entrenador se fue. Uno para todos y todos para uno. Tengo que tocar para todos, pensaba Izagi. Cuando regresó al salón del club, Tada lo estaba esperando. Izagi, llegas tarde, vámonos a casa, rápido. Comenzando por Tada, todos sus compañeros de equipo son buenos muchachos. Quieren un buen ambiente, han ganado partidos y si trabajan duro pueden apuntar a los nacionales. Pero Izagi seguía pensando, esto está bien. De hecho, así es como funciona un equipo. El fútbol es un deporte jugado por 11 personas. Estoy seguro de que no está bien que yo perturbe la armonía, solo que... Miró el lema del club y murmuró: uno para todos y todos para uno. Sin que nadie lo oyera, repitió esas palabras de nuevo. Capítulo 5. Ego sellado. A partir de ese día, el deseo de Izagi por la placentera sensación de disparar se fue fumando. Su ego ha sido sellado. Después de todo, nadie tiene dudas al respecto, así que yo también creeré lo que diga el entrenador, pensaba Izagi. Apacible y serio. Podría decirse que esta elección es típica de Izagi. Tiene una cooperatividad irrazonablemente alta y tiene un fuerte deseo de cuidar a sus compañeros de equipo. Está en la adolescencia por lo que no quiere llamar la atención de mala manera, y siempre ha sido tímido por lo que teme que no le gusten por ser asertivo. El fútbol cambió a Izagi y el fútbol lo volvió a cambiar. La confianza que tenía cuando era un delantero imbatible en la escuela secundaria de su secundaria natal en Saitama, como si fuera el centro del mundo, desapareció rápidamente. Se suponía que había dado el primer paso con el gran sueño de convertirse en el mejor delantero del mundo y ganar la Copa del Mundo. No es que no sienta la pasión, pero el fuego se apaga. Buen pase, Izagi. Cuando escucha estas palabras siente que no tiene más remedio que seguir jugando este tipo de fútbol. Su vida diaria también solo podría describirse como típica de Izagi. Como por ejemplo, Tada le pregunta cuál es su tipo de chica mientras le muestra un video de un grupo de idols. No lo deja responder. Lo sabía, tiene que ser esta chica del centro, ¿verdad? Sinceramente no me importa, pensó, pero Izagi no puede decir eso. Además, el tipo de sexo opuesto que atrae a Izagi es alguien con una linda sonrisa que se ríe mucho. La idol que eligió Tada es el tipo tsundere e inexpresiva, por lo que definitivamente estaba fuera de los gustos de Izagi. Pero entonces Izagi responde: a mí también me gusta. Ya sé, ¿verdad? Cuando sus amigos se emocionan, Izagi diría algo como esto: yo también. Simplemente va con la corriente. Cuando lo invitaban a comer ramen después de las actividades del club decía: yo lo comí ayer pero está bien. Y así van juntos. Y en el restaurante de ramen llena los vasos de agua de todos, por supuesto también los recarga. Amable y considerado, es uno de los miembros más importantes del Ichinan. Antes de darse cuenta, Izagi, que valora la armonía, se convirtió en uno de ellos. Capítulo 6, la etapa final. Luego llegó el otoño en su segundo año de secundaria. Izagi estaba aportando al equipo no como delantero, sino a través de sus asistencias. Irónicamente, su amplio campo de visión, excelente conciencia espacial y alto coeficiente intelectual de fútbol han mejorado su juego de equipo a la perfección. Gracias a eso, su equipo avanza constantemente a través de los torneos de la prefectura. Finalmente llega el día. Es el partido final del torneo de la prefectura de Saitama. En el vestuario del recinto, su entrenador alzó la voz: solo un gol más para los nacionales, una victoria más. Ganen o pierdan, ustedes son mi orgullo. La reunión previa al partido, el entrenador está tan intenso como siempre. Solo aprovecha esta oportunidad. Uno para todos y todos para uno. Ese es el alma de Ichinan. Los gritos del equipo de fútbol de la escuela secundaria resonaron al vestuario. Incluso Izagi gritó con la misma intensidad, animándose. Definitivamente quiero ganar, pensaba. Su oponente en las finales es Matsukase Kokuo, que tenía uno de los mejores delanteros de la prefectura, Kira Ryosuke. Venceré a Kira Ryosuke, iré a los nacionales, me reconocerán, iré a la liga japonesa y algún día representaré a Japón. Algún día estaré en la Copa del Mundo que soñé. Miró su puño cerrado y se dio cuenta. ¿Copa del Mundo? ¿Así que todavía estoy esperando algo así? Nunca se lo había contado a nadie, e incluso casi lo había olvidado, pero siempre había estado en el fondo de su corazón. Quiere representar a Japón y ganar la Copa del Mundo. Era un sueño en el que había
estado pensando desde el día que vio a Noel Noah por primera vez cuando tenía 8 años. Entonces, un pensamiento vino a su mente. Si mi sueño se hiciera realidad, este partido seguramente sería el punto de inflexión. Al igual que cuando era niño, Isagi sintió que podía ver su futuro, al igual que podía predecir la lluvia mirando el cielo. Entonces debería luchar como si mi vida dependiera de ello. Sus verdaderos sentimientos brotaron en su corazón. Isagi escuchó la voz de su ego por primera vez en mucho tiempo. Apretó el puño aún más. Llevo mucho tiempo luchando en equipo, pero no hay forma de que este equipo haga realidad mi sueño. Como delantero no puedo rendirme aquí. Si tengo la oportunidad la tomaré. Por primera vez desde que ingresó a la escuela secundaria, Isagi decidió tomar su propia oportunidad. El partido final fue liderado por Matsukase. Kira Ryosuke anotó un gol en la primera mitad y el partido quedó 0-1. Fueron presionados de principio a fin y no se le prestaron ocasiones decisivas. Entraron en la segunda parte sin poder atacar, y el tiempo transcurrió con paso firme. Al final de la segunda parte por fin llegó la primera ocasión de este partido. Quien tiene el balón es Isagi. Esta es nuestra última oportunidad. Quienes estaban sentados en la banca gritaron. 40 minutos del segundo tiempo, Isagi tenía el balón y hay muy poco tiempo adicional. Iremos a los nacionales y ganamos esto. Ganaré con mi propio gol. Finalmente una oportunidad de marcar en este partido. Soportando, corriendo, esta es la oportunidad que Isagi ha logrado por su cuenta. Iremos a los nacionales y ganamos esto. Con una finta extrema burla la defensa y se abre paso. 1 contra 1 con el portero, lo decidiré con este tiro. El portero enemigo sale corriendo hacia adelante. Voy a ir a los nacionales. Sus nervios están tensos al límite y todo lo que ve Isagi es el gol. Siente la misma pasión que antes y empezó a recordar su ego. Estoy seguro de ello. Este juego será el punto de inflexión para mí. Él puede hacerlo. Todo lo que tiene que hacer ahora es golpear con todas sus fuerzas. Isagi, estoy completamente abierto. La voz de su compañero de equipo rompió la concentración de Isagi. Tada-chan estaba ahí, pidiendo el pase. De repente, vuelve a su habitual personalidad seria y mansa. Tada está libre, subiendo desde un lado. Tiene razón. Si paso, obtendremos el gol. El portero no pudo reaccionar ante Tada. Desde esa posición puede marcar un gol seguro. ¿Qué estás haciendo, Isagi? Se acabó todo si no marcamos aquí. Uno para todos y todos para uno. Así es, el fútbol es un deporte jugado por 11 personas, pensaba. No hay necesidad de tomar un riesgo. Si pierden será su culpa y se sentirá mal por el equipo. Hace un pase exquisito a los pies de Tada, un último pase perfecto. El portero que había estado concentrado en Isagi fue sorprendido y perdió el equilibrio. Muy bien, esto empatará el marcador, dice Isagi. Tada dispara y un sonido metálico se escucha. El disparo pegó en el poste de la portería y rebotó. De ninguna manera, maldita sea. Isagi se congeló por el tiro fallado, pero la jugada sigue. El enemigo número 7, a quien Isagi se había quitado de encima antes, recogió el balón de inmediato. Hace un pase largo sin tiempo. Por supuesto, el destino es Kira Ryosuke, que estaba ahí. Recibe el balón, regatea como un demonio hasta la portería. Atraviesa la defensa, golpea el balón y la pelota toca la red. El punto decisivo del juego, el gol que hacía falta, un contraataque letal. Un gol espectacular que puso en pie a todo el público. Y con el 0-2 sonó el silbato final del partido. Capítulo 7. Ser derrotado. Hay vítores estremecedores de la multitud y rugidos de los ganadores. El número 7, quien hizo el pase largo en su contra, levantó a Kira y expresó su alegría con todo su cuerpo. Se acabó. Perdimos, pensaba Isagi. Isagi se quedó mirando fijamente a Kira, quien estaba en el centro del frenesí. El partido de hoy fue una victoria de 2-0 para la preparatoria Matsukase, y se decidió su participación en los nacionales. Hay otro rugido de la multitud cuando se hace el anuncio. Apuntando su dedo índice hacia el cielo, estaba embriagado por la victoria. Por supuesto, Kira. En la misma cancha, los compañeros de Isagi estaban agachados en el suelo llorando. Tada, que falló un tiro decisivo, derramaba lágrimas. Lo siento por todos. Si hubiera marcado, si hubiera marcado. Tada, que está llorando mucho más, fue llamado por un compañero y le dijo: no es tu culpa, Tada. El que lo llamó también lloró mucho. Luego vino la entrevista del héroe. Kira-san, ir a los nacionales debe ser solo un trampolín para ti, pero ¿cómo te sientes acerca de haber sido invitado a unirte a la selección nacional sub-18? La participación en los nacionales como trampolín. La entrevistadora hace una pregunta demasiado cruel frente al equipo derrotado. Bueno, estoy enfocado en ganar los nacionales con este equipo en este momento. Lo único que puedo decir es que solo estoy aquí porque tengo a todos en mi equipo. Kira respondió lleno de confianza, brilla en sudor y tiene los dientes blancos como perlas. Las fanáticas están chillando al ver a este chico refrescantemente guapo. Luego, en la esquina del lugar donde nadie está mirando, reúnase Ichinan. Al sonido de la voz del entrenador, los vencidos que bajan la cabeza enderezan la espalda. Luchaste bien. Es frustrante, pero esto es lo que Ichinan es capaz de hacer ahora. Los de tercer año se van después de esto y algunos de ustedes podrán dejar el fútbol después de hoy, pero pueden estar orgullosos de los días que lucharon juntos como equipo. La voz del entrenador gradualmente se vuelve llorosa. Seguramente llegará el momento en sus vidas cuando sean capaces de pensar que esta derrota no fue en vano. Nada en la vida no tiene sentido. Para mí, el equipo de fútbol de Ichinan es el mejor equipo de Japón. Los jugadores también rompieron en llanto
llanto luego de esto. Mientras resonaban las palabras del entrenador y los sollozos de los jugadores, hubo una persona, Isagi, que se mostró desinteresada. No, solo somos un equipo que no pudo dar el último paso hacia las nacionales. Así terminó su desafío. De camino a casa después del partido, empujando su bicicleta por la orilla del río bajo el cielo del atardecer, pensaba: soy un delantero desconocido de segundo año en ese equipo, esa es la realidad. El sol se estaba poniendo sobre el río. Lo siento, Noah-sama, parece que no podré ser el jugador superestrella como tú. Isagi le habla a Noel Noah en su mente. Me fascinaban tus jugadas, simplemente te admiraba y siempre seguí jugando al fútbol. Noel Noah, que ahora tiene 31 años, es delantero de la selección francesa y jugador europeo del año. Es una superestrella, pero ahora parece que mi sueño terminará sin dejar de ser un sueño. Representar Japón y mi estúpido sueño de ganar la Copa del Mundo. Ganar la Copa del Mundo. Los fuertes vítores, el frenesí, el júbilo, el confeti que cae y el centro de todo. Ahí está él, sosteniendo el trofeo. Era un gran sueño al que se había aferrado desde que tenía 8 años. A este ritmo probablemente ni siquiera me volveré profesional. La deslumbrante sonrisa de Kira Ryusuke viene a su mente. Supongo que solo ese tipo de muchachos pueden volverse profesionales. Ambos estamos en segundo año, pero es como la diferencia entre Goku y Krillin. Solo queda un año para que me gradúe, incluso si sigo jugando al fútbol en serio, es posible que tenga que rendirme para ese sueño. Cuando cerró los ojos, esa última jugada brilló detrás de él. El portero de la escuela secundaria contraria está mirando a Isagi con las manos extendidas. Parecía que estaba protegiendo la portería con su vida en juego. Podía ver un compañero de equipo corriendo hacia un lado del campo. Él está abierto de par en par. Si pasa el balón, seguro que marca un gol. Pero Isagi dispara sin dudarlo. Golpea y el balón atraviesa la esquina de la red y el marcador está empatado. En ese momento Isagi era un héroe, puede imaginarlo, vívidamente, incluso la expresión del portero que apretó los dientes con frustración. Si hubiera disparado en lugar de pasar el balón en ese momento, ¿sería mi destino diferente? Todo el placer de la victoria que Kira disfrutó con todo su cuerpo hoy podría haber pertenecido a Isagi, pero la realidad era diferente. Con los ojos vacíos murmuró al cielo mientras el sol se ponía. No, jugamos como equipo y perdimos. Los estudiantes de primaria que pasaban notaron que Isagi murmuraba para sí mismo y rápidamente se distanciaron. Este tipo está hablando solo, podría ser peligroso. El fútbol es un deporte que juegan 11 personas, ¿no? No puedes ganar solo, uno para todos. No importa cuánto trató de convencerse a sí mismo, no podía evitarlo. Los sentimientos que habían estado enterrados profundamente en su corazón estallaron todos a la vez. La desesperación, el arrepentimiento y la frustración brotaron. Si tan solo hubiera disparado en ese momento. Sorprendido por el repentino grito de Isagi, un estudiante de primaria empezó a correr. Maldita sea. Sus lágrimas cayeron en gotas que cambiaron el color del suelo. Quería ganar. Cuando llegó a casa, el sol se había puesto por completo. Estoy en casa. Bienvenido, ¿cómo fue el partido? Cuando abrió la puerta, su madre lo recibió con una habitual sonrisa. Perdimos y tengo hambre. En la mesa del comedor hay una gran cantidad de tonkatsu y col rallada. Su padre, quien aparentemente no podía esperar para comer, ya había empezado. Se supone que debes comer eso el día antes del partido, dijo Isagi. ¿Sí? Ninguno de nosotros está interesado en el fútbol, así que lo siento si no lo sabemos. Isagi replicó, pero ni su padre ni su madre eran del tipo atlético. No pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar. Aunque estaba decepcionado por perder, tenía hambre. Mientras masticaba su comida, su madre le tendió una carta y le dijo: por cierto, había una carta para ti. Es de la Unión de Fútbol de Japón. ¿La Unión de Fútbol de Japón?, pensó. ¿Son ellos los que supervisan el mundo del fútbol japonés? ¿Qué dice? ¿Una convocatoria? Abre el sobre. Isagi Yoichi-sama, usted ha sido seleccionado para un programa especial de entrenamiento de jugadores. ¿Entrenamiento especial de jugadores? Isagi tragó saliva. Su madre inclinó la cabeza y su padre lo miraba. Sus padres son demasiado despreocupados para entender lo bueno que es esto. Una invitación directa de la Unión de Fútbol de Japón. En este día, perdieron el partido y no lograron llegar ni un paso a las nacionales, pero el sueño que pensó había terminado se puso en marcha una vez más. Capítulo 8, motivo de la convocatoria. Muchos contenedores vacíos de fideos de taza quedaron en la sala de monitoreo. Su amor por la chatarra no tenía fin. Definitivamente es por su dieta, que siempre tiene círculos oscuros debajo de los ojos y que está flaco como una cerilla, pensó Henry. Pero luego volvió la atención al trabajo. Ego y Henry estaban viendo el video del juego final del torneo de la prefectura de Saitama en el monitor. La grabación más destacada fue la de Kira Ryusuke, quien anotó un tiro deslumbrante en ese contraataque brillante. Ego decidió invitarlo en el acto y Henry marcó la casilla invitar en los datos de Kira. Pero la elección de Ego, Isagi Yoichi, fue contra los cálculos de Henry. Le entregó imprudentemente la oportunidad que había aprovechado su compañero de equipo y luego se autodestruyó después de ser contrarrestado. Es una jugada que encarna el fútbol al estilo japonés con excelentes habilidades organizativas y su derrota mostró los límites de ese estilo. Henry le pregunta: Isagi Yoichi ha estado seleccionado para el programa especial de entrenamiento de
jugadores, ¿estaba realmente bien enviarle la invitación a Blue Lock? Sigo pensando que es un error. El sueño de Henry es que Japón gane la Copa del Mundo. El fútbol japonés ha crecido en los últimos 25 años y se ha convertido en un participante habitual de la Copa del Mundo. Sin embargo, nunca pasan de los mejores 16. Si jugamos nuestro propio fútbol, ganaremos. El estilo de fútbol de Japón con pases es de clase mundial. Todos los comentaristas de fútbol lo dicen. Es por eso que nunca llegamos a pasar de los mejores 16, dice ella. Cuando piensa en el fútbol de Japón, se vuelve un poco mal hablada. Si las cosas continúan como están, el fútbol japonés nunca podrá ganar la Copa del Mundo. Por eso necesitan un salvador que destruya el fútbol japonés actual y lleve a este país a ganar la Copa del Mundo. Deben hacer el mejor delantero del mundo. La selección de los 300 delanteros se dejó al criterio y sesgo personales de Ego. Sin embargo, mientras observaba la imagen de Inzaghi desplomado en el campo, Ego tiene una sonrisa espeluznante en su rostro. Ah, este tipo tuvo lo peor, ¿no es así, Henry? Sí, en este partido su escuela perdió ante Matsukase Kokuo 0-2. Inzaghi Yoichi no pudo hacer nada. Sin embargo, Ego levanta cada vez más las comisuras de la boca. No, eso es bueno. Lo mejor de lo peor. Tiene un campo de visión y una conciencia espacial abrumadora. Tiene buen ojo para evaluar con precisión su posición en relación con los jugadores que lo rodean. Y tiene un alto coeficiente intelectual de fútbol. Una joya que ha matado su potencial como delantero utilizando todo su talento para el equipo. Ego levantó sus anteojos y asintió groseramente. El fútbol japonés lo mató. Ese es el ego de humanos como este, lo que hace de Blue Lock un tesoro. Así termina la novela ligera que encierra la historia de Inzaghi antes de Blue Lock. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente.